La presidenta Dina Boluarte prepararía un programa dominical, sí, un programa dominical en el canal del Estado, cada domingo a las 8 sería el título. Bueno, es lo que se ha anunciado al menos. Vamos a conversarlo aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña el congresista Eduard Málaga. Bienvenido a RPP. Gracias, Jorge, buenas noches. Antes hablemos de lo que está ocurriendo en el Ministerio Público, por favor. Delia Espinosa, la doctora Delia Espinosa ha anunciado un pronunciamiento, ¿verdad? Mientras tanto, desde la Junta Nacional de Justicia se señala que se va a tratar de sentar a las dos en un mismo ambiente para poder conversar. ¿Cómo podemos solucionar esta situación, congresista Málaga? Bueno, tienen que hacer gala de su espíritu democrático, conversar y conciliar. Esto me hace acordar un poco la historia de la Iglesia Católica. Una vez, a final del siglo XIV, hubo 3 papas y tuvieron que sentarse en un concilio, el concilio de Constanza, para ponerse de acuerdo en quién era el verdadero papa, ¿no? En este caso la cosa no va tan lejos, pero definitivamente pone al sistema de justicia del país en una situación bastante peligrosa, porque no tener cabeza en el Ministerio Público es desordenar muchos procesos en juego y también dar cabida a todas estas especulaciones que se arman en dos bandos, ¿no? Estás luchando contra los cuellos blancos o contra los caviares. Eso es lo que se ha convertido esta pugna de poder, y creo que por el bien del país, las dos fiscales en cuestión tendrían que, bajo la supervisión de la Junta y de mutuo acuerdo, llegar a una solución. Ahora, la doctora Delia Espinosa, por un lado, señala que se quiere atentar, ¿no?, contra la autonomía del Ministerio Público. Ha dicho que se quiere forzar una intervención al Ministerio Público. Y por otro lado, la doctora Patricia Benavides señala que, bueno, es un acuerdo de la Junta, una determinación, y se tiene que cumplir. ¿Cómo observar esta pugna que parece un juego de tronos? Es que, lamentablemente, lo que estás mencionando ahora son afirmaciones post. El origen del problema es lo que ya has mencionado en tu entrevista anterior. En el Congreso. Es decir, Claro. La Junta Nacional de Justicia puede deponer, pero no puede reponer. Esa es la pregunta, porque no está escrito en la norma, ¿no es cierto? Y lo único que puede elegir es la Junta de Fiscales Supremos. Pero esto no es una elección, como ha dicho el doctor Peña. Entonces nos quedamos en la interpretación de la norma, y es un problema al que siempre vamos a ver en este país por la manera en que están escritas las normas, siempre abiertas a la interpretación de los viejos sabios, ¿no? Si las normas fueran más precisas, Jorge, estaríamos en otra situación. Yo mencionaba al Congreso porque efectivamente el tema de la Junta Nacional de Justicia proviene, ¿no?, desde una decisión del Congreso de la República. Claro, pero lo que hizo el Congreso es tratar de reformar la institución. Antes de la Junta estaba la CNM. Doctora Delia Espinosa del Ministerio Público, lo escuchamos. De manera unánime por los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, quienes, ejerciendo su competencia exclusiva y excluyente, en virtud del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, me eligió democráticamente en este cargo. Una vez más, afirmo que la decisión emitida por la Junta Nacional de Justicia de reponer en el cargo de fiscal de la Nación a la señora Liz Patricia Benavides Vargas afecta mi legítima elección en el cargo de fiscal de la Nación, además de no tener ningún sustento jurídico. El 16 de junio, fecha que fui notificada, recibí una resolución incompleta porque no tenía la firma de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, como lo manda expresamente la ley. Frente a ello, hemos actuado conforme a la legislación. ¿De qué manera? 3 veces se le ha solicitado a la Junta Nacional de Justicia el video y el acta de la sesión donde conste la deliberación y votación de los miembros, en aras de la transparencia que debemos mostrar los funcionarios públicos. Hoy hemos recibido un oficio en el que se me conmina cumplir con la reposición de la señora Benavides Vargas, o de lo contrario recurrirían a la fuerza pública, a la policía. Hemos devuelto la documentación recordándole que lo requerido no está dentro de sus competencias y atribuciones. El día de hoy también la Junta de Fiscales Supremos acordó por unanimidad solicitar a la Junta Nacional de Justicia emitir un pronunciamiento sobre el efecto de su decisión
de reponer a la señora Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Y al mismo tiempo, la misma Junta de Fiscales Supremos se ha reafirmado mi legítima elección. Como se me ha afectado en mi cargo como fiscal de la Nación, estoy usando el derecho que me da la ley de oponerme a la Junta Nacional de Justicia y les he pedido que me citen a una audiencia con todo el pleno de dicha Junta Nacional de Justicia para que escuche mi posición. Insisto, no es desacato, es la ley. He presentado también una demanda de amparo por esta inconstitucional decisión de la Junta Nacional de Justicia. Es así que el 9º Juzgado Constitucional de Lima la ha admitido el día de hoy a trámite. Saludo que la señora Benavides Vargas haya también por su parte solicitado que se le incorpore al proceso. De esa manera, está reconociendo que es una causa litigiosa que debe resolver el Poder Judicial. Todos los pedidos y acciones han sido presentados dentro del marco legal y deben continuar conforme a la vía que corresponde. Todo ello hemos puesto de conocimiento al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo, a la Presidencia del Poder Judicial, a la Presidencia del Consejo de Ministros, también al Jurado Nacional de Elecciones, al Congreso de la República y a la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. En consecuencia, exhorto a todas las instituciones y autoridades no intervenir ni desinformar, ya que la única vía de solución posible será respetando el ordenamiento jurídico y el Estado constitucional y de derecho vigente. Reitero ante todos ustedes mi firme compromiso en la defensa de la legalidad y la lucha contra la corrupción. Asimismo, deseo recordar a la ciudadanía, a toda la población, a nivel nacional, que el Ministerio Público apuesta por la paz, la armonía social y que sigue trabajando de manera ininterrumpida, pues nunca hemos paralizado las labores en el importante servicio fiscal que brindamos a la sociedad. El Ministerio Público. Muy bien. Hemos escuchado y hemos visto entonces a la doctora Delia Espinosa, acompañada de su abogado, señalar que le ha pedido a la Junta Nacional de Justicia que la citen para que puedan dar a conocer su opinión, pero señala que de una u otra manera, al menos hasta el momento, no va a acatar, ¿no?, la decisión de la JNJ, la Junta Nacional de Justicia. La situación lamentablemente sigue sin resolverse y estamos analizándola precisamente con el parlamentario Eduard Málaga. He escuchado el mensaje de la doctora Delia Espinosa. ¿Cómo lo toma? Yo rescato dos cosas en positivo y dos cosas no tan positivas. ¿Cuáles son? Las positivas son que efectivamente hay causas legales, existen los cauces legales para solucionar paradójicamente este vacío normativo, ¿no? Y se está hablando de que la Junta Nacional de Justicia es la responsable por haber tomado esta decisión de reponer cuando hay una fiscal elegida. Obviamente, la doctora Espinosa, al asumir esa elección, no tenía idea si iba a ser repuesta la doctora Espinosa, perdón, la doctora Patricia Benavides o no. Lo comprendo, entonces, ya nos confundimos con tanto juego de nombres. Entonces, por supuesto, hay un problema ahí que solucionar. El otro punto positivo es que está la vía judicial también, del Poder Judicial, ¿no? Pero eso toma tiempo. Entonces, mientras eso se da, efectivamente hay que solucionar el tema. Y no se soluciona simplemente clamando tu posición, porque ella ya es tiene una posición de parte. Las dos fiscales tienen una postura de parte. Claro. La una dice que tiene la razón, la otra dice que tiene la razón, pero quien debe dirimir inicialmente es la Junta Nacional de Justicia, y si no están satisfechas las partes, eso se va a un litigio. Lamentablemente no podemos esperar tanto tiempo. Por eso la apelación sería a que haya una solución conciliada antes de que ocurra todo ese proceso, porque si no, ¿cuánto tiempo, Jorge, vamos a estar con dos fiscales, básicamente? Y tú habías aludido al Congreso hace un momento. Sí. Lo del Congreso también es importante porque ha causado mucho alboroto, creo, la postura de varios colegas míos. Se habló de reestructurar. De proponer una gran reforma, una reestructuración. Exacto.
Y claro, se cuestiona si el Congreso tiene rabo de paja, ¿no? Si esos congresistas tienen un conflicto de interés. Y vaya que sí lo tienen, Jorge. O sea, acá lo que hay que hacer es distinguir entre el Congreso, a quien sí le correspondería tomar cierto liderazgo, llamar a las partes, pero no solo es el Congreso. Tiene que ser con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, con la Defensoría, con todos los involucrados en lograr una solución a la gran reforma que es el problema, ¿ok? Pero efectivamente queda la duda, pues, de si yo soy un congresista cuyo líder político o miembro de mi bancada están investigados por la Fiscalía, que son, hay que recordar que los congresistas son directamente, sus resoluciones son directamente firmadas por la Fiscal de la Nación. Sí, claro. ¿No? Entonces, hay un conflicto de interés. Y yo creo que aquellos congresistas que tienen este conflicto de interés deberían abstenerse de participar en este debate. Yo creo que tengan todavía suficientes congresistas que no tenemos estos problemas como para tener una postura un poco más imparcial y objetiva. Y tratar sobre todo de no defender los intereses de un líder político, un dueño o dueña de partido, cuya estabilidad jurídica depende de lo que pase con una u otra fiscal. Y ese es un punto interesante porque efectivamente podemos encontrar congresistas, ¿no? Sin anticuchos, por decirlo de alguna manera popular, ¿no? Pero que tienen también algún tipo de interés porque el líder o la lideresa, no lo sé, de su partido político, sí está denunciada ante el Ministerio Público. Entonces ahí hay un claro conflicto de intereses, un tema ético bastante delicado. Y da cuenta de que la Fiscalía, eso es innegable, estés de un bando o del otro, ha perdido su imparcialidad, ha perdido su autonomía y ha perdido su institucionalidad. ¿Por qué ha perdido la Fiscalía su imparcialidad, congresista Mara? Porque claramente hay bandos, es decir, si se impone la señora Benavides o la señora Espinosa, vamos a ver cambios a la interna de la Fiscalía sobre las personas de confianza que son designadas, las personas a las que se le va a entregar ciertos casos o remover de ciertos casos según las conveniencias. Esto lo estamos viendo en todo momento, es decir, dependiendo de qué fiscal está al mando, ciertos grupos políticos van a ser más o menos enfocados en sus abordajes. Entonces, claramente no hay una sensación de imparcialidad en lo que corresponde a la justicia que involucra a líderes políticos y congresistas y en fin, gobernadores, autoridades. En lo que concierne al crimen en general, la delincuencia organizada como la vivimos en las calles, ese es otro tema. Ahí realmente creo que no importa mucho si es la doctora Espinosa o la doctora Benavides, pero el punto en cuestión es político, es decir, no estamos realmente mejorando nada con esta discusión en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, que es lo que debería estarnos importando, pero ¿no? por supuesto, y también otra observación es que mira el tiempo que le estamos dedicando a esta discusión y a este culebrón cuando seguimos con grandes problemas en lo mismo de siempre, la inseguridad ciudadana, la minería ilegal. Ahora tenemos los problemas con el Reinfo. El ministro de Energía y Minas ha anunciado una nueva prórroga, supuestamente la última ya. Hay una versión periodística por confirmar de que el ministro Valencia de Cultura, que ha sido justamente interpelado por el tema de la línea de Nazca, estaría siendo casi premiado, enviado a la UNESCO, a París, a una reunión justamente sobre patrimonio mundial de la cultura representando al Perú. Entonces, hay tantos temas en los que ocuparse que creo que este enfrentamiento entre las dos fiscales está haciendo mucho daño a nuestra capacidad de enfocarnos y resolver esos problemas. Sí, definitivamente. Y para terminar con este punto del Ministerio Público, ¿esta reestructuración es necesaria para el sistema de justicia, congresista Mala? ¿Se tiene que reestructurar? Absolutamente. Yo creo que la discusión global que hemos tenido sobre por qué somos como Estado incapaces de hacer frente a esta inseguridad ciudadana no gira solamente en torno al uso de la fuerza. A si tienes un gobierno con mano dura o demasiado, digamos, laxo o blandengue, sino a si las instituciones están preparadas para responder. La policía claramente no está preparada, está debilitada. Todos queremos una policía fuerte, pero está debilitada, está digamos, infectada por temas de corrupción. La Fiscalía tampoco hace su papel justamente por eso, porque es sumamente ineficiente, está parcializada, su institucionalidad ha perdido fuerza, vigor. ¿Tú crees que el Poder Judicial no es lo mismo? O sea, cuando acabemos con la Fiscalía vamos a tener probablemente una crisis en el Poder Judicial. ¿Y qué te digo del Congreso? Entonces, el problema es que sí, estamos muy cerca de ser un país ingobernable, pero con las instituciones que tenemos, digamos, el foco tiene que estar en las instituciones y no en las personas. Es decir, no debemos enfocar nuestra frustración hacia una fiscalía que no responde bien, sino hacia aquellos que están encargados de solucionar el problema, que es la Junta Nacional de Justicia. Lo mismo ocurre con el Congreso.
Hablamos siempre de todos los congresistas, pero en realidad son las mesas directivas quienes dirigen y quienes son responsables de las decisiones que se toman cada año. Se viene una nueva en julio, ¿no? Así que efectivamente, volviendo al tema de la Fiscalía, es una labor que debe ser resuelta cuanto antes. No hay que esperar al próximo gobierno. Si el próximo gobierno y el próximo Congreso lo pueden también ayudar a solucionar, muy bien, pero eso hay que empezarlo a hacer desde ya. Correcto. Vamos ahora sí al Congreso de la República. Usted toca un tema importante para todos. La ampliación del REINFO se ha ampliado nuevamente hasta el 31 de diciembre de este 2025. ¿Era necesario? No, definitivamente no. No era necesario. Pero en gran medida todo esto tiene que ver con la incapacidad del sector energético. Si no hablo solamente de este ministro, sino del anterior, Rómulo Mucho, y del anterior, al señor Mucho, de sacar adelante la ley MAPE y cerrar con esto un ciclo de formalización, es decir, tener un mecanismo claro y eficiente de formalización que suplante al REINFO. Es decir, no pueden cerrar el REINFO porque no son capaces de darnos un instrumento de formalización verdadero. Cuando se aprueba la nueva ley MAPE o esta versión de la ley MAPE que tenemos desde diciembre, se hablaba de 6 meses máximo. Excepcionalmente que se podría haber... claro, no era una aplazado. obligatoriedad del Ejecutivo ampliarlo, ¿eh? Claro. Era una opción que tenía. Pero estaba claro que no iban a poder, en el lapso de 6 meses, pues, dar lugar a una nueva ley MAPE. Y ahora se está hablando que se necesita la nueva ley MAPE, pero nadie habla de ponerle la fecha de caducidad exacta al REINFO. Se lo pregunté al ministro durante su interpelación, fue incapaz de dar una respuesta. Entonces yo creo que hay una, no solo incapacidad, sino una resistencia del gobierno. Y a mí me llama la atención, lamentablemente siempre voy a volver sobre este tema, pero el tema de cultura de la reserva de Nazca indica cómo los intereses de la minería ilegal están por todos lados. Entonces no me sorprende que el Ministerio de Energía y Minas también sea incapaz de hacerle frente, de ponerle un par y decir no, hasta acá llegaron, porque temen una reacción o temen que este poder, que esta influencia pues tome represalias contra ellos. Hoy en RPP, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que, bueno, no habrá más ampliaciones, que solo hasta el 31 de diciembre, correcto, pero que se espera un debate más amplio de la ley MAPE a partir de agosto, ha dicho el ministro. Bueno, si no la presentan a última hora, como hicieron en diciembre, forzándonos prácticamente en cuestión de 2 o 3 días con los mineros informales en la avenida Bancay, amenazando con acciones violentas. Si no llegan a ese extremo, quizás podamos tener un debate alturado. Pero insisto, el debate no tiene mucho sentido si ellos no proponen un mecanismo de formalización que reemplace al actual, que ha sido un completo desastre. Y eso tiene que nacer del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Y Del el ministro también, en su presentación durante la interpelación, nos pintó una realidad bastante extraña, ¿no? Para él, aparentemente, el ministerio cumplía con sancionar y desalojar a los invasores de concesiones, con cerrar las operaciones mineras ilegales. Sonaba como que todo iba de maravillas. Entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer el ministro es pisar la realidad y darnos explicaciones. Muy bien, vamos con el tema que había anunciado hace unos instantes. Se está presentando una suerte de programa que va a tener la presidenta Dina Boluarte, un programa dominical, ¿no? Algo así como cada domingo a las 8. ¿Qué le parece esta iniciativa de la mandataria? Yo en su lugar despediría a mis asesores porque le están asesorando sumamente mal. Lo primero que tendría que hacer es dar cara, venir a sentarse aquí contigo, con otros colegas tuyos, a dar explicaciones, a hacer conferencias de prensa y a no temerle a los medios, que en realidad tienen todo el derecho a hacer las preguntas que necesitan. Lo que ella está haciendo con esto no solamente es emular prácticas que no queremos recordar, como son las prácticas del chavismo quizás, o de AMLO en México, de tener mi propio espacio televisivo estatal donde me preguntan lo que quiero y respondo lo que quiero, sino que además da cuenta de su incapacidad o de su intolerancia para lo que es la representación ciudadana en términos de opinión pública, que es la prensa, ¿no? O sea, definitivamente fuera de lugar esta medida. Espero que se eche atrás y no vamos a estar haciendo la fiscalización debida. Hace cerca de 240 y tantos días, ¿no?, que la presidenta no habla con los medios de comunicación, pero ahora quiere programa propio en el canal del Estado. Suena contraproducente, ¿no? Parece que quiere cumplir el año, ¿no? Es muy lamentable porque está claro que no está en su interés aparecer como alguien que es demasiado indulgente consigo misma, que cree que está haciendo un gobierno perfecto cuando todos vemos que hay grandes problemas que solucionar. Y nada mejor que tenderle la mano al rival político para tratar de solucionar esto. Mira lo que ha pasado con el gabinete. Lamentablemente nos da el mismo gabinete, a pesar de que con la censura de Adrián Sen lo que se buscaba era una renovación de cuadros. Sí, claro. Entonces nos da el mismo gabinete y ahora volvemos a tener los mismos problemas con todos los sectores. Y el canal del Estado está en manos ¿de quién?
Ministerio de Cultura. Sí, claro. Un Ministerio de Cultura que claramente no defiende la cultura, no defiende el patrimonio, mucho menos va a defender la libertad de opinión. O sea, es un regalo a la presidenta a costa de la información, el derecho a la información que tienen los Y peruanos. algo importante, congresista Málaga, estamos hablando del canal del Estado, ¿ah? No del canal del gobierno. Claro, por supuesto. No es el canal del gobierno de turno para que haga lo que se le dé la gana, ¿no? Para Entonces, hablar de sus logros. O sea, Claro. No, para eso hay otros canales, por supuesto. Claro, claro. No sabemos cómo se estará planteando este programa, un monólogo, no lo sabemos, ¿no? Ahora, resulta oportuno que todo esto se dé durante el receso parlamentario en que la capacidad de fiscalización del Congreso está un poco disminuida porque no están funcionando comisiones, etcétera, ¿no? Pero bueno, cuestión de semanas para volver al ruedo y estar encima de este tema también. Claro, y también parece haber resultado bastante oportuno para el Ejecutivo que van sacando estas ideas justo cuando estamos todos centrados en la situación del Ministerio Público, ¿no? Y de pronto tenemos esta iniciativa presidencial. No me gusta hablar de cortinas de humo porque no creo que esto es hecho con intención, pero nuestro país es tan caótico que cada nueva crisis se presta para ser aprovechada por un gobierno como este, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, congresista Málaga. Gracias, Jorge. Buenas noches. Eduardo Málaga, parlamentario, aquí.